Poli, ¿me vas diciendo cada tanto Sí, vamos bien? yo Porque estoy acá. si Dale, no, ya está no voy a... grabando. Dale para adelante. Bueno, bueno chicos, la verdad que muchas gracias por estar acá. Un día hermoso para estar adentro, ya estamos podridos de la cuarentena y bueno, gracias Poli y el equipo de docencia por invitarme. La verdad que en un comienzo había aceptado, creo que en marzo, en abril, pero no sabía de qué iba a hablar. De hecho, a último momento le tuve que dar un cambio de rumbo porque no me gustaba lo que estaba haciendo. Así que bueno, un poco hablar de estas cosas generan un clima, como lo pongo ahí, nublado, con poca claridad, y me gustaría, por lo menos desde mi deporte y desde mi práctica clínica, abordar de lo que es este concepto de prevención en el deporte, ¿sí? Obviamente siguiendo la mejor evidencia disponible, tratando de darle importancia a las expectativas de los deportistas y obviamente apoyándome en todo lo que yo puedo aportarles desde mi experiencia. Así que bueno, arrancamos primero con unos interrogantes que me gustaría decir. La verdad que quién tiene la verdad de la milanesa de todo esto es una pregunta que me hago siempre y que vamos a dejarla para el final. Y empezar con que primero es un concepto como muy fashion, como que impacta mucho el nombre, como decía hoy Andrés, que parece como una venta de humo, pero bueno, la idea es de alguna forma poder anticiparnos a que una lesión suceda, y eso es un objetivo bastante ambicioso, pero bueno, se han hecho desarrollos de modelos y demás para poder hacerlo y lo vamos a charlar un poco. Otra pregunta es, ¿será mejor optimizar nuestros tratamientos y retornos al deporte en lugar de estar previniendo? Otra pregunta que me hago siempre. Y otra pregunta importante es, ¿qué estrategia es la que más protege? ¿Sí? Quizás ya cambiando un poco esta palabra de prevención a protección. ¿Sí? Y a partir de acá, de estos interrogantes, me gustaría empezar a desarrollar un poco este tema. ¿Sí? Como para ponernos un poco en historia, Van Mechelen fue el primero que desarrolló un modelo preventivo, ¿sí? Llamado la secuencia de la prevención en lesiones deportivas, allá por el año 92. Fue un modelo que consta de 4 etapas, ¿sí? Una etapa donde se intenta establecer la lesión epidemiológica, donde se busca el mecanismo de lesión. La tercera etapa donde se introducen medidas preventivas para poder mitigar ese riesgo, y la cuarta es volver a evaluar y a repetir el primer paso. Este fue uno de los primeros artículos publicados, uno de los modelos madre que luego fueron desarrollando otros autores a lo largo del tiempo. Quizás a veces confundimos lo que son los modelos con la segunda etapa del modelo de Van Mechelen, que es la del mecanismo de lesión, conocer el mecanismo de lesión. En línea a lo que venía diciendo Van Mechelen, la Caroline Finch publicó por primera vez una crítica al modelo de Van Mechelen, tratándole de dar un poco de solidez a lo que es la investigación, introduciendo un poco lo que es la vigilancia epidemiológica, la importancia de hacer investigación dentro de lo que es los modelos preventivos. Estableció parámetros para tener en cuenta, como también fue la primera que dijo que deberían detallarse bien los métodos para que puedan ser reproducibles en todas las poblaciones. Y siguiendo un poco con Finch, O'Brien, en el año 2018, siendo alumno de Finch, desarrolló un modelo circular que se llama el modelo de Team Sport Injury Prevention, que es el que ahora actualmente fue publicado en la guía de lesiones musculares de Barcelona, tomando como punto inicial la idea de Van Mechelen, llegando hasta este que es el más actual, ¿sí? Pasando un poco ahora y tratando de establecer qué sucede en esta segunda etapa del modelo Van Mechelen, tenemos que empezar a conocer quiénes investigaron
mecanismo de aparición de la lesión. Perdón, estos mecanismos no, estos modelos de cómo conocer la etiología, análisis de factores de riesgo. Bueno, primero fue Weiss. Está el amigo de Diego, Roald Barthes. Uno de los primeros fue Weiss con este modelo, que era un modelo lineal. Luego Barthes lo criticó y le agregó cuestiones que tienen que ver con las características del deportista y del evento. Luego Weiss se retracta y hace un modelo en el cual la linealidad pasa a ser no directamente que todo jugador expuesto va a sufrir la lesión, sino que se puede exponer al jugador y va a haber momentos que no la va a sufrir, y ya empieza a darle un círculo a este modelo, para que luego Natalia Bittencourt, le puso el corazón porque la amo, trajo esta forma de analizar los riesgos. Es un modelo teórico que estuvo desarrollando también en su trabajo doctoral. Habiendo analizado un poco esta situación de cuáles son los mecanismos, y habiendo visto el modelo madre Van Mechelen, y voy a seguir con esta diapo, que la idea es preguntarnos, o preguntarme yo, si es posible hacer prevención en rugby amateur y cómo debería hacerla, ¿sí? Y un poco acá les quiero mostrar cuál es mi idea, cuál es mi criterio, cuál es mi línea que estoy siguiendo de investigación, que puede estar errada o puede estar acertada. Todavía no la terminé de desarrollar y estoy en un proceso donde voy a tratar de hacer lo posible para mejorar la kinesiología en este deporte. Entonces, un poco, para responder esta pregunta, voy a poner este video para que lo vean. Y un poco les quería mostrar esa patada porque creo que va a ser un camino bastante difícil, pero que tengo fe de que Tanacho vamos. puede ser ahí con el micrófono, Edu, en la foto. Abajo. Les quería decir que, bueno, que esa trayectoria de la pelota seguramente va a ser un Hijo poco de lo puta. que va a suceder en todo esto. Así que bueno, ahora metiéndonos un poco más en analizar este modelo en el rugby, voy a tomar el modelo de O'Brien, ¿sí? Que presentó el año pasado. En el artículo, fíjense que acá está bien, Finch y Pruna Pruna es uno de los médicos uno de oficios del Barcelona. Y acá voy a arrancar, ¿sí? Y primero voy a empezar por esta zona, ¿sí? Por cuál es la situación de las lesiones en mi población. Entonces, para arrancar, primero les quiero mostrar acá uno de los resultados preliminares del estudio que hicimos multicéntrico con los chicos de Córdoba y Rosario, donde podemos obtener estas lesiones más frecuentes, que son desgarro isquiotibial, esguince de tobillo, esguince lateral interno rodilla, lesión de hombro y lesión de cruzado anterior. Acá, en este 5,6%, si le agregamos las luxaciones glenohumerales, nos iríamos a 11,5%, pasando los esguinces de tobillo, y pasaría a ser la lesión de hombro la segunda más frecuente, pero si discriminamos cuál es la zona afectada, una sería la acromioclavicular y la otra mitad sería la luxación glenohumeral. En este caso solamente les puse el 41% de las lesiones en este cuadrado, ¿sí? en este gráfico. Hay otras lesiones que son más variables, que aumentan, son numeritos mucho más chicos, que no creo que valga la pena mostrarlas, ya que representan un corto número. Y en cuanto a lo que pasa exclusivamente en mi club, desde el año 2017 que vengo haciendo los registros, y los patrones lesionales se vienen manteniendo con las mismas frecuencias, alterando un poco el orden, pero siempre son las mismas lesiones, ¿no? El desgarro isquiotibial, el esguince de tobillo, la lesión de cruzado anterior, luxación glenohumeral acromioclavicular, la conmoción cerebral. En el estudio
en uno del estudio que hicimos el año pasado con los chicos del multicéntrico, no tuvimos una buena cantidad de N, una buena N de conmociones cerebrales. Pero por lo general es una lesión frecuente. Si bien acá pueden ver que los picos del 2017 al 2019 han ido bajando, realmente yo me pregunto por qué. Porque no he tenido un régimen muy estricto de trabajo preventivo en sí. Entonces me pregunto realmente por qué ha bajado este número. Obviamente acá el 2020 no lo vamos a tener en cuenta porque es la situación de COVID que nos trajo este parate tremendo. Conociendo ya cuáles son mis lesiones más frecuentes, yo debería preguntarme qué es lo que está sucediendo con los programas preventivos o con la situación preventiva, más que con los programas actualmente. Y me atreví a hacer una encuesta entre mis colegas kinesiólogos de clubes, llegué a una N de 35 encuestas, pero la verdad que lo hice como para tener unos datos preliminares y poder ver a ver qué es lo que estaba sucediendo. Antes de mostrarles esa encuesta, me gustaría mostrarles qué programas preventivos existen. Existe el programa Activate, ¿sí? Que es un programa desarrollado por investigadores de la Universidad de Watts. Y fíjense lo importante que la Unión está asociada a una universidad para hacer investigación. Eso es algo muy interesante que acá no está sucediendo. Y es un programa que en la entrada en calor de los equipos, que se analizaron 81 equipos, de los cuales la mitad fue dado de baja porque no cumplió con los requisitos, solamente 41 equipos, entre ellos de rugby profesional, amateur y universitario, pudieron aplicar el programa. Las lesiones se disminuyeron en un 40% sin tener ningún tipo de beneficio en las lesiones de miembro superior, pero sí en lo que es conmoción y miembros inferiores. Y otro programa es el Rugby Smart y el Book Smart. El Rugby Smart de nacionalidad neozelandesa y el Book Smart sudafricano. Ambos programas tienen la particularidad de trabajar sobre todo con el círculo que rodea al jugador, con el referee, con los entrenadores. Es más bien un sistema educativo general, más que un programa específico, que si bien tiene un programa de ejercicios, también se da en las entradas en calor. ¿Qué obtuvieron en este estudio? Nada, que lo más importante fue que disminuyó la cantidad de conmociones cerebrales asistidas en los centros de atención sanitaria, ¿sí? Eso fue uno de los hallazgos más interesantes. Lo que tienen estos dos programas, que son programas de entradas en calor, y que específicamente no tratan ningún factor de riesgo, simplemente son un grupo de ejercicios que van con el concepto de todo lo mismo para todos, que quizás es controversial eso, y habría que preguntarse si realmente es efectivo. La evaluación que hice, o la encuesta que quise hacer, totalmente desestructurada, con 2 o 3 preguntas, como para conocer un poco qué es lo que están haciendo mis colegas, que de buena onda me respondieron. Fíjense que el Activate no lo usa ninguno, y el Rugby Smart lo usa muy poco porcentaje. Después otros usan el FIFA más 11, trabajan sobre la fuerza según sus déficits, otros trabajan sobre los sprints, sobre la plancha Copenhagen, nórdicos, movilidad articular, sobre todo movilidad de hombros. Eduardito, Sí. ¿y vos sabés si el Rugby Smart lo usan igual o solamente usan ejercicios sacados del programa? No, eso, Poli, no lo pregunté porque quería ver una tendencia para ver si realmente me daba la situación como para poder hacer una encuesta un poco más seria después, con un detalle un poco más interesante de cada cosa y saber más en precisión. Así que esto lo hice como para ver cómo era la situación y ver si más adelante vale la pena hacer una más grande, que seguramente que sí. ¿Está bien? Perfecto. Bueno. Ejercicios de flexibilidad, estabilidad y algunos ejercicios del FMS. Esto es lo que está pasando con los colegas, obviamente conmigo, que también la respondí, y no voy a quedarme afuera.
Bien, esto es la situación con la prevención. Ahora, ¿cómo estamos analizando los factores de riesgo? ¿Sí? Esta es otra de las preguntas que se hace O'Brien, ya identificando el factor de riesgo. Y vamos a ir a analizarlo desde dos etapas. Hay dos propuestas interesantes. Una propuesta es la de Mark Rowe, ¿sí? Que en su trabajo de 6 etapas, de lo que hace un marco de 6 etapas, analiza los riesgos. Y otro de los interesantes aportes fue lo que habíamos hablado hoy de Natalie, una interacción de factores de riesgo que nos ayudan a entender cómo es la aparición de estas lesiones. ¿Sí? Son dos modelos teóricos, pero bueno, sirven un poco para pensar cómo es la situación. Y analizando cuál es mi situación, específicamente, estamos desde acá arriba, que sería desgarro isquiotibial, lo que habíamos visto hoy, pero con una curvita. Primero, quizás apuntando un poco al conocimiento y a ver cuáles son factores de riesgo más comunes, encontré estos como los más importantes: la disminución de fuerza excéntrica, la edad y la historia pasada. En cuanto al esguince de tobillo, en una revisión muy interesante pudimos encontrar que la movilidad en dorsiflexión, la lesión previa de tobillo, la alteración del índice de masa corporal para arriba, aumentado, déficit de control motor y estabilidad, son factores de riesgo. Cuando nos vamos un poco más a analizar el ligamento lateral interno, lo he encontrado más que algunas fallas en las lesiones por no contacto de algunos artículos que han planteado el valgo dinámico en positivo en aquellos atletas que han sufrido, sobre todo en público femenino. Pero en rugby la mayoría de las situaciones son por no contacto. Por contacto digo, por tackle, y ahora les quiero mostrar la situación más común para que vean qué es lo que sucede. ¿Ahí lo vieron? Repetilo porque se tilda un toque. Dale, va de vuelta. Podemos juzgarlo un poco al tacleador, por ahí un poco a destiempo, pero en el caso de que tenga la pelota el jugador, esa es una de los mecanismos más comunes. De hecho, los que han pasado en el club son todos por trauma, por contacto. No tengo ningún cambio de paso, ningún landing, ninguna caída fallida que me haya provocado esta lesión. En cuanto a lo que es la lesión acromioclavicular, en esta revisión muy interesante los mecanismos de las lesiones traumáticas en el rugby, en el hombro del rugbyer, tenemos a estas, ¿sí? La del try scorer, la del tacleador, la de impacto directo contra el piso y la de la caída en flexión de codo. Y en cuanto a lo que es el ligamento cruzado anterior, tenemos muchísimos factores de riesgo, como para poner algunos acá y no extenderme mucho con la clase que les dio Nacho. Lo que ha pasado en el club, que fue el 56% fueron por contacto, obviamente el mecanismo siempre extensión, valgo, rotación interna, y es importante tener en cuenta en estas lesiones, obviamente, la lesión previa, el control muscular en cuanto al déficit de fuerza, y que el rugby es un deporte de tipo 1. Obviamente, teniendo en cuenta que la población adolescente y las mujeres también aumenta un poco más el riesgo, son poblaciones en riesgo, pero bueno, como no es una población que a mí me persigue, entonces no lo tengo muy en cuenta. Esto es un poco el análisis de los factores de riesgo, ¿sí? Que tengo en mi población. Pero algo muy importante que está muy en boga y está apareciendo cada vez más es el rol de la fatiga en la aparición de estas lesiones, ¿sí? Para ligamento cruzado anterior, para las lesiones del hombro, este aporte que nos dio Tim Gabbett, para las lesiones de esguince de tobillo cuando hay un déficit, un déficit de fatiga en los estabilizadores laterales, en lo que es también el valgo dinámico y en el isquiotibial. Entonces es interesante tener en cuenta también la fatiga, que si bien no lo nombré,
es importante tenerlo en cuenta. Entonces, podemos tener un patrón muy común que es el de la lesión previa. Entonces, si habremos escuchado a varios de nuestros profes decirnos que no hay nada peor para tener una lesión que haberla tenido previamente. Entonces, me pongo a pensar, bueno, ¿cuáles son las barreras que voy a tener para poder implementar, si yo quiero diseñar un plan, cuáles van a ser las barreras que voy a necesitar pasar, ¿sí? O atravesar? Y les voy a mostrar cuáles son todas las barreras que nacen desde bien arriba, desde el país, desde la comunidad. ¿Cuán popular es el deporte? ¿Realmente hay políticas educativas en la facultad que la Unión cumple las normas de otras uniones, de la Unión Global, de la World Rugby? Debería ser políticas más que capacitaciones para nosotros. En este caso la URBA está muy enfocada junto a la UAR en lo que es el mejorar la situación de la conmoción cerebral. En cuanto al club, también es una barrera porque es interesante también que la comisión directiva, los entrenadores y todo el entorno esté focalizado al bienestar del jugador, que se asesoren por sus personales rentados, que tenga políticas internas para todos los planteles, como también que remunerice bien al personal que trabaja. Y eso es algo muy importante porque es donde nos encontramos nosotros trabajando. Que debemos estamos obligados al conocimiento de todo lo que pasa en nuestro deporte, tenemos que actualizarnos y obviamente tenemos que saber cómo implementar estas medidas. Pasando a otro nivel, ya un nivel inferior, pero uno de los niveles más importantes, es el jugador, con su contexto individual, todas sus problemáticas del rugby amateur, el trabajo, las relaciones, los estudios, su economía, y también lo que él necesita, sus experiencias, sus creencias, sus expectativas, todo va a influir en la implementación. No es solamente si yo tengo tiempo o no tiempo para aplicar este modelo. Básicamente es muy importante tener todo esto en cuenta a la hora de decir cuáles son las barreras. ¿Sí? Y poniéndonos a pensar algunas cuestiones que me han pasado a mí, volviendo a la encuesta con los jugadores, con los otros colegas kinesiólogos, ¿qué evalúan, no? Estos colegas, ¿qué evalúo yo también? Los colegas evalúan el FMS, evalúan a través de un patrón solo de FMS, evalúan a través de la calidad del movimiento, evalúan a través de déficit de fuerza, evalúan saltos, evalúan el Star Excursion Balance Test, otros evalúan a través del AQ-Test, el de Active Knee Extension, para flexibilidad de cadena posterior, otros evalúan la movilidad, otros evalúan la carga, otros evalúan algunos factores psicosociales, y otros puso otros, ¿sí? No especifiqué cuáles, como le había dicho Poli recién, un poco era saber a ver si puedo tener una tendencia como para idear una encuesta un poco mejor. Y acá les voy a mostrar unas cosas que me han pasado en mi práctica, como por ejemplo, ¿qué pasa con el FMS como predictor? La World Rugby, en sus cursos de formación para médicos, para kinesiólogos, para traumatólogos, para profes de educación física, involucra algunas cuestiones que tienen que ver como la evaluación de pierna recta, la sentadilla y la estabilidad de tronco, como ejercicios importantes a tener en cuenta dentro de la evaluación al jugador. Es importante, yo lo nombro como algo importante para predecir una lesión. Un aporte que nos hizo Matt Atwood, que ahora se los voy a mostrar, en un estudio que fue un análisis prospectivo que se realizó sobre jugadores amateur, se le aplicó la evaluación de FMS a todos los jugadores, eran 270 más o menos, así 277, un puntaje promedio de 14, encontraron 72% de jugadores con asimetrías, y acá viene lo más criticable, lo que yo me puse a pensar si realmente era algo para tener en cuenta, o para criticar a este autor. Involucraron 57 lesiones por contacto, o sea, si nos podemos pensar, obviamente no lo dicen cuáles fueron, nos podemos a pensar, acá entran un pisotón, una fractura de tibia por un tackle. Yo no creo que el FMS haya sido ideado
con el fin de predecir una fractura por un golpe. Entonces quizás acá entra un poco en duda, y haciendo un poco la analogía con, con- con investigaciones anteriores, no toman en cuenta lesiones por contacto. En un estudio de Butler, estamos hablando allá en el 2007, 2006, habían hechos con jugadores de fútbol americano y no habían incluido lesiones por contacto, ¿sí? Les había dado unos resultados parecidos. Y fíjense que hubo 14 lesiones por no contacto, 7 no informados. Entonces la conclusión que saca es, bueno, las asimetrías y el dolor se asociaron con la probabilidad de poder predecir una lesión. Y a mí la verdad que me hizo un poco de ruido esto, porque incluir 57 lesiones por contacto es medio raro para un programa que evalúa calidad de movimiento. Entonces, haciendo un análisis retrospectivo de lo que sucedió en mi club, me acuerdo que con Poli en el 2018 y 2017 evaluamos el FMS a todos los jugadores. En el 2018, del total de 95 jugadores, evaluamos 68, ¿sí? El puntaje promedio fue muy parecido, fue 14,5. Las asimetrías no llegamos a las 72 que encontraron en el estudio de Atwood, pero es parecido también el número, está cerca. Y solamente en este análisis retrospectivo sumé 22 lesiones por no contacto, no sumé las por contacto. Me atreví a hacer una tabla de 2x2 que nos había enseñado Emiliano hace unos Ateneos atrás, y fíjense, los resultados que vieron fueron nefastos como para hacer un test de screening a mi población, ¿no? Lo que me dio a mí, la verdad que no fue nada favorable. Y fíjense lo que me llevó. Trabajo del kinesiólogo 7 semanas de sol a sol, y realmente me pregunto, digo, ¿lo volvería a hacer? Gastar ese tiempo en algo que la verdad en mi población no me significó nada. Entonces, a veces uno se pone a preguntar esas cosas con trabajos que hizo previamente. Bien, teniendo en cuenta de vuelta las experiencias, el año pasado, vamos a ir para adelante, no, se me va para atrás, acá. El año pasado hice un seguimiento de jugadores a través de las cargas de entrenamiento, y acá les estoy mostrando dos gráficos. Un gráfico arriba, ¿sí?, que tienen un promedio de jugadores con lesión, ¿sí?, con lesión por no contacto, ¿sí? Y abajo, el gráfico de todos los jugadores, porque con el programa que me permite mi hermano, puedo sumar a todos los jugadores y tener promedios, ¿sí? Acá tengo los gráficos de todos los jugadores juntos, hechos en una sola línea. Los gráficos eran muy parecidos, y bueno, la verdad que solamente hice un análisis también retrospectivo, y lo iba haciendo semanalmente, pero no tenía intervenciones, no tomaba decisiones sobre esto. Quería básicamente a ver cómo era el perfil de los jugadores durante el año pasado, para este año tener un panorama un poco más alentador en cuanto a cuántas unidades arbitrarias puede experimentar o experimentó un jugador el año pasado, sin lesión y con lesión, y analizar un poco. Y la verdad que si acá nos ponemos a pensar, si yo tomo, como en algunos estudios aparece, como que el ACWR o el Acute Chronic Workload Ratio es un predictor, la verdad que tanto en los que tuvieron lesión como en los que tuvieron la suerte de no lesionarse, fíjense que el ratio es muy parecido, incluso se va. Tiene picos de descenso, picos de ascenso, y tampoco fue un predictor. Si bien tuve 11 lesiones, 15 lesiones por no contacto el año pasado, y eh, fíjense que acá hubo un montón de jugadores, de los 60 que evalué, que no tuvieron lesión, con los mismos gráficos. Entonces, me pregunté si basarse en el ratio agudo crónico como predictor
era válido, y la verdad que no sé si me hubiese servido. Igualmente ya Timothy en unos artículos decía que no es importante el ratio, no todo es ratio, sino que hay que ver los picos. Y quizás cuando uno ve los picos, ahí sí encuentra lesiones. Entonces es interesante ver cómo es ese comportamiento. El ratio no lo es todo. Y bueno, un poco invitarlos a la lectura de este autor, de un artículo que publicó hace un par de semanas, donde básicamente critica esto, ¿no? De basarse en el ratio agudo crónico como predictor de lesiones. La verdad que el artículo es para leerlo muy tranquilo, yo ya lo voy leyendo 2 veces y todavía no me queda claro porque es muy metodológico. Y bueno, nada, es interesante para que lo puedan llegar a ver y ver cómo son las campanas. Así que bueno, habiendo analizado un poco esta experiencia de lo que fue mis programas, quizás mis implementaciones, ahora lo importante es, bueno, decir, bueno, Edu, ¿qué vas a hacer para planificar una estrategia protectiva? Bueno, teniendo en cuenta las lesiones, ¿sí? Y cuáles son los mejores test para poder evaluar estos factores de riesgo, me encuentro con todos estos, ¿no? Me encuentro con la fuerza excéntrica para el desgarro isquio, el CBT para el 15 tobillo, evaluar los saltos para cualquier lesión de miembro inferior, el LES y la sentadilla a una pierna, el ratio de isquio cuádriceps, el ratio de aductor a aductor para lesiones inguinales. Y también tener en cuenta que hay un programa que desarrolló Margiol, que estamos tratando de tener valores normativos con Andrés y con Poli, que también nos darían de que si, bueno, este jugador tiene valores en pretemporada, podemos decir que están dentro del estándar, y tener en cuenta a aquellos que no lo tienen. Podría pensarse así, o también podría pensarse que se diseñó, hay un test ahora, tipo el Star Expulsion Balance Test, pero en esas direcciones hacen una evaluación de fuerza, que no lo tengo todavía muy bien estudiado, pero me gustaría interiorizarme un poco más. Entonces digo, ¿todo esto voy a evaluar? ¿Puedo evaluar todo esto? Y la verdad que no puedo darle importancia a todo esto sabiendo que acá están todas mis lesiones. Entonces quizás me tengo que poner a pensar en quién lo va a necesitar más, ¿no? Los que tienen estos factores de riesgo que ya son inmodificables. Entonces, quizás debería darle prioridad a estos tres, y a estos tres sí realmente poder evaluarlos, ¿sí? Obviamente tener en cuenta que hay jugadores que tienen características particulares, como son los corredores, los velocistas, y otros jugadores que tienen otras características. Y ambos, dentro de la epidemiología, sufren diferentes lesiones. Bien, poniéndonos a pensar ahora, bueno, ¿cuáles son las estrategias que voy a aplicar? Y todavía no lo sé, por eso les quería compartir todo esto con ustedes, estoy estudiándolo bien, porque hay dudas que me surgen, como cómo hacer un seguimiento. Hay artículos que nos hablan que para evaluar la fuerza hay que hacerlo todas las semanas, porque, por ejemplo, en la aparición de lesiones de dolor inguinal, ya el jugador nos muestra disminución de fuerza entre 2 a 3 semanas previas a la lesión. Entonces es muy engorroso estar haciendo todo esto para todos los jugadores que van a sufrir lesiones musculares. Entonces, a veces digo, bueno, ¿tengo el tiempo para hacer un seguimiento? Es un gran interrogante. Otra pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo voy a usar estas estrategias? Si quiero yo aplicar, supongamos, un ejercicio para mejorar la fuerza isquiotibial, de cuádriceps, o ejercicios para mejorar la movilidad de cadera. ¿O hasta cuándo tengo que usar las estrategias? Porque, por ejemplo, algunos programas que hay nos dicen que hay que hacerlo 8 semanas, 3 veces por semana, y ahí está. Y no nos dice nada de quién para quién, de cuánto para cada jugador. Entonces, otra pregunta más importante es, ¿vale la pena que yo intente predecir todas estas lesiones, evaluar todos esos factores de riesgo, o quizás me tengo que centrar más en mejorar mis tratamientos para dar unas vueltas al campo de mejor calidad
y monitorear esa lesión previa, ¿sí? Y a esa lesión previa sí evaluarla. Entonces quizás tendría que empezar a pensar a qué jugador va cada destino. Y les quiero mostrar acá una propuesta que estoy tratando de diseñar, de tener en cuenta cuáles son todas las características de una lesión. En este modelo lo estoy basando en la propuesta de McRow, el que les dije hoy, el modelo de 6 etapas, que quizás es un poco más sencillo que el de Natalie Bittencourt, es un poco más enroscado, pero siempre teniendo en cuenta la interacción de los factores de riesgo, como la fatiga y la carga, ¿sí? Entonces fíjense acá cuáles son las tendencias de la lesión que yo quiero atender, cuáles son los factores de riesgo, ¿sí?, de esa lesión, qué demandas va a tener ese deportista. Entonces tengo que saber cuánto se sprint hace, cuánto tiempo a máxima velocidad, cuántos mol, cuántos tackles, cuál es su peor escenario, cuáles sus valores promedios de gimnasio, partido, de físico. Tener en cuenta que el preparador físico puede llegar a medir todo esto, pero también yo lo tengo que saber para poder hacer esas vueltas al campo de mejor calidad. Todo lo que está en rojo es lo que yo quiero implementar, que todavía no lo estoy haciendo, ¿sí? Todavía son algunos déficits que yo tengo en los programas. ¿Cuál va a ser el manejo? ¿Cuáles van a ser mis intervenciones? Puse algunos ejemplos, son muchísimos: educación, ejercicio de fuerza, control de lesión previa, hits, sprints. Y obviamente el monitoreo, acá voy a necesitar algunas herramientas que son un poco más precisas, como por ejemplo, basándome un poco en las distancias recorridas y la precisión con la que está corriendo previamente antes de la lesión, perfiles de fuerza y velocidad, medidos con el encoder para saber en cuánto tiene que mover tantos kilos, tener una optimización en lo que es la fatiga, a qué jugador evaluar. Hay artículos que nos están diciendo que es una buena herramienta poder evaluar la fatiga el lunes post partido, a ver si puede, a través del análisis de lo que es la tasa de desarrollo de fuerza disminuida previo al partido, a post partido, si realmente esa semana tiene que entrenar o no, más allá de que su percepción del esfuerzo me dé como que no tiene ningún problema. También es importante sumar escalas que tengan que ver con alguna lesión previa, ir haciendo ese seguimiento, cuestionarios de bienestar, si es posible involucrar alguna especie de, de régimen, ¿sí? Porque a veces es complicado, a veces tengo que perseguir a todos los jugadores y un poco te prende fuego la cabeza, pero bueno, nada, es parte del trabajo. Como también tener en cuenta el sueño y la frecuencia cardíaca. Este es un modelo que estoy como pensando y ver si puedo tratar de implementarlo para cada jugador que yo pueda encajar en cada una de las lesiones previas para poder tener en cuenta todas estas variables. Entonces, bueno, habiendo planteado un poco estas dudas, lo que sí no hay dudas es que en esta revisión que se planteó, ¿cómo se llama? Ay, me sale el nombre. Esta es de la de Lausen, una revisión de ensayos clínicos. Acá creo que está el link, acá, sí. Una revisión con meta-análisis. Analizaron varios programas preventivos y encontraron que los mejores outcomes o los mejores resultados fueron aquellos que involucraban ejercicio de fuerza. Y esto fue en el 2014. Ahora, hace poquito, con Brunner, y fíjense acá, Nicola Maffioletti, que es como uno de los principales autores de lo que es la fuerza, también refuerzan este concepto de la importancia de hacer fuerza en miembros inferiores. Sobre todo estos programas apuntaban a prevención de lesiones de tobillo, lesiones de ligamento cruzado anterior y lesiones de miembros inferiores en general. No tuvieron éxito en las lesiones inguinales. Acá me pareció muy raro este concepto, no sabía que era una umbrella review, que bueno, esto es una revisión de revisiones, es como que se juntan todas las revisiones, es como... ¿Se lo inventó el paraguas, hermano? Así que bueno, quizás lo único que les puedo decir de todo esto es que la fuerza ha sido un buen programa
para proteger a los atletas. Entonces, cerrando un poco la charla de hoy, espero no haberlos aburrido, vamos con algunos puntos claves que es fundamental el entrenamiento integral, que sea intenso, programado y monitorizado, como han leído de Timothy, que sea un entrenamiento inteligente e intenso, es básico para soportar las demandas de este deporte, ¿sí? Quizás la prevención primaria y secundaria, la primaria sobre todo, a veces es difícil de hacerla, no tenemos la verdad todavía de la milanesa, pero sí tenemos que apuntar en la prevención secundaria, aunque no vuelva a aparecer esa lesión. Esa es responsabilidad, como les dije, de las uniones, de los clubes, dirigentes, coach, staff, cuerpos médicos y jugadores. Entonces quizás no es que yo solamente debo cambiar como Eduardo, sino hacer un programa macro donde pueda involucrar a todos en lo que es el control de las lesiones. Y bueno, las estrategias protectivas creo que deben ser individualizadas, ¿sí? Bueno, habiendo cerrado estos puntos claves, la verdad que creo que me puedo retirar diciendo que quien fuerza haga, protegido estará. Y bueno, eso es todo por hoy, chicos, así que espero que les haya gustado. Muy bueno, Edu. Muy bueno, Edu. Muy buena. Voy Muy a parar bueno, la muy bueno. Me gusta que estás vos de fondo. Muy buena, Al muy final buena, del camino Edu. estaba tu cara. Voy a dejar de grabar y pasamos